Descubrí que mi esposa y mi propio hermano me incriminaron para enviarme a prisión durante 4 años. Fingí ser un expresidiario roto y sumiso, me infiltré en su nueva vida perfecta y los arrastré a un infierno legal del que nunca saldrán. El sonido de sus risas se filtraba a través de las tablas de madera del techo. Estaban justo arriba de mí, en el comedor principal, brindando con copas de cristal de baccarat que yo mismo había comprado en Venecia 5 años atrás. El tintineo agudo y elegante bajaba hasta el sótano húmedo donde yo estaba sentado en un catre barato, frotando la cicatriz rugosa que me cruzaba las costillas izquierdas. Una cicatriz que me hizo un reo apodado en navajas por un trozo de pan en el bloque de la prisión estatal. Tenía el monitor electrónico atado al tobillo derecho. Parpadeaba con una luz roja intermitente en la oscuridad, recordándome que era un hombre bajo libertad condicional. Un criminal convicto por fraude corporativo, evasión fiscal y malversación de fondos. Un paria que había perdido su empresa de logística de $100 millones, su reputación y 4 años de su vida pudriéndose en una celda de 2 por 3 metros con olor a cloro y orina estancada. Y arriba, celebrando el inicio de la campaña política para el Senado estatal, estaba mi hermano mayor, Rodrigo. A su lado, sirviendo el vino con esa elegancia felina que siempre la caracterizó, estaba Valeria. Mi esposa. O mejor dicho, la mujer que se divorció de mí al tercer mes de mi condena argumentando daño moral irreparable, solo para mudarse con mi hermano un año después. Te acogemos por caridad, me había dicho Rodrigo esa misma mañana, mirándome con una mezcla de lástima fingida y asco mientras me asignaba el cuarto de servicio en el sótano de la que alguna vez fue mi propia mansión. Eres sangre, y mamá me pidió que no te dejara en la calle. Pero mantente lejos de las visitas. Y lejos de Mía. No quiero que mi hija vea en lo que te has convertido. Mi hija. Mía. Tenía 3 años cuando los agentes federales patearon la puerta de mi oficina y me esposaron frente a todos mis empleados. Ahora tenía 7. Esa tarde, cuando llegué con mi bolsa de lona barata, se escondió detrás de las piernas de Rodrigo y me miró con terror. Le habían dicho que yo era un monstruo. Que la había abandonado porque amaba más el dinero sucio que a ella. El parpadeo rojo del grillete me sacó de mis pensamientos. Respiré hondo. El aire del sótano olía a polvo y a cajas viejas. Me levanté lentamente, mis articulaciones crujiendo por la artritis prematura que el frío del penal me había regalado. Caminé hacia la esquina donde apilaban las cosas que querían olvidar. Ahí, debajo de unas mantas apolilladas, estaba mi vieja caja de herramientas. La abrí. Retiré la bandeja superior de llaves inglesas. Con un destornillador plano, quité el doble fondo que yo mismo había fabricado 7 años atrás, cuando era un hombre paranoico con la seguridad de sus patentes y no un convicto. Ahí estaba. Un servidor portátil, una unidad de respaldo cifrada del tamaño de un ladrillo que copiaba automáticamente cada correo, cada transacción y cada mensaje de la red doméstica y empresarial hasta el día de mi arresto. Los federales nunca lo encontraron. Buscaban lo que los informantes anónimos les dijeron que buscaran en mi oficina. Nunca buscaron en las entrañas de mi hogar. Conecté la unidad a una laptop de segunda mano que había comprado en un empeño con los miserables $100 que me dio el oficial de libertad condicional. Introduje mi clave maestra de 32 caracteres. La pantalla se iluminó, proyectando un brillo fantasmal en las paredes de concreto. No buscaba redención. Buscaba entender dónde me había equivocado. Quería saber en qué momento mi director financiero había hecho las transferencias fantasmas por las que me culparon. Quería ver las pruebas que me hundieron, pero sin la manipulación de la fiscalía. Comencé a filtrar los correos electrónicos internos de la empresa de los 6 meses previos a mi arresto. Luego, por puro instinto, algo oscuro y retorcido me impulsó a cruzar las direcciones IP con los dispositivos personales de la red de mi casa. Filtré los mensajes de iMessage de Valeria y Rodrigo. Eran las 2:14 de la madrugada cuando leí el mensaje que detuvo el latido de mi corazón. Fecha, 12 de septiembre, 3 días antes de mi arresto. Remitente, Rodrigo. Destinatario, Valeria. Los documentos ya están plantados en su caja fuerte de la oficina. El perito caligráfico que contraté hizo un trabajo de arte con su firma. El fiscal recibe el pitazo anónimo mañana. ¿Está segura de que las cuentas en las Islas Caimán están a su nombre? Respuesta de Valeria. Todo está perfecto, mi amor. Hasta el IP de su computadora personal coincide con las transferencias. El idiota confió ciegamente cuando le pedí que me dejara usar su laptop para compras. Te amo. No puedo esperar a que se lo lleven y podamos respirar. Esta casa es muy grande para tener que fingir que lo soporto. El silencio en el sótano se volvió absoluto, denso, ensordecedor. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Mi mente retrocedió en el tiempo. Reviví el juicio. Reviví el momento en que el juez leyó la sentencia y yo me giré hacia el banquillo del público, buscando los ojos de Valeria y Rodrigo. Ambos lloraban. Valeria se tapaba la cara con las manos, temblando, mientras Rodrigo la abrazaba, protegiéndola del monstruo en el que me había convertido. Reviví la primera noche en la celda, cuando un guardia me escupió en la comida porque su padre había perdido su pensión en una empresa que quebró por gente como yo. Reviví las palizas.
Reviví el día que intenté ahorcarme con las sábanas porque no soportaba el dolor de no ver a mi pequeña Mía, y como el peso rompió la tela vieja, dejándome tirado en el suelo, tosiendo sangre y llorando como un animal herido. Todo había sido una obra de teatro. Una ejecución perfecta, diseñada por la mujer con la que dormía y el hermano al que le enseñé a afeitarse, al que le pagué la universidad, al que saqué de sus deudas de juego. Me robaron la empresa. Me robaron a mi esposa. Me robaron a mi hija. Me robaron 4 años de sol. Sentí un fuego negro subiendo por mi garganta. Una furia tan antigua, tan primitiva y tan helada que me hizo temblar incontrolablemente. Me mordí el antebrazo hasta saborear la sangre para no emitir ningún sonido. Arriba, las risas continuaban. Rodrigo estaba haciendo un brindis por la familia y la integridad. Bajé la pantalla de la laptop. Me sequé la poca sangre del brazo. En ese instante exacto, en ese sótano oscuro bajo una mansión de $4 millones pagada con mi sudor, el hombre llamado David murió definitivamente. Lo que nació en su lugar fue un depredador paciente, una máquina calculadora diseñada con un único propósito, la aniquilación total y absoluta de sus vidas. A la mañana siguiente, comenzó mi actuación. Subí a la cocina arrastrando los pies, encorvado, con la mirada clavada en el suelo de mármol brillante. Llevaba ropa desgastada. Valeria estaba preparando café en la máquina italiana que costaba más de lo que ganaría un obrero en un año. Cuando me escuchó entrar, se tensó visiblemente, cruzando los brazos sobre su bata de seda. «Buenos días, Valeria», murmuré, con la voz rota y sumisa. «Perdón por interrumpir. Solo venía por un vaso de agua. Ya me voy a mi trabajo». Me miró de arriba abajo con una mezcla de repugnancia y superioridad. «Asegúrate de no usar los vasos de cristal de la vitrina superior, David. Y usa los de plástico que te dejé en el cajón de abajo. Y trata de no hacer ruido, Mía sigue durmiendo y Rodrigo tuvo una noche larga con los donantes». «Claro. Lo siento. Y, gracias. Gracias por dejarme estar aquí. No sé qué haría en la calle. Aprendí mi lección, Valeria. Fui un estúpido, la avaricia me cegó. Daría todo por volver el tiempo atrás y no haber hecho esos fraudes». La vi relajar los hombros. Una sonrisa minúscula, casi imperceptible, de triunfo absoluto cruzó sus labios perfectos. Estaba saboreando mi sumisión. Creyó mi mentira sin dudarlo, porque su ego era tan colosal que necesitaba creer que me habían roto. «Todos pagamos por nuestros pecados, David. Solo mantén un perfil bajo. El nuevo trabajo que Rodrigo te consiguió en la empacadora de carne es un favor inmenso. No lo arruines». Asentí frenéticamente, como un perro apaleado, y salí por la puerta trasera. El trabajo en la empacadora de carne era brutal. 12 horas diarias cargando canales de res en cuartos a 2 grados bajo cero. Rodrigo me había conseguido ese empleo específicamente porque sabía que destrozaría mi cuerpo y mi espíritu. Lo que no sabía era que el frío y el dolor físico eran como un spa comparado con la penitenciaría estatal. Utilicé ese trabajo como mi coartada perfecta. Salía a las 4 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde, exhausto, apestando a sangre animal, lo que garantizaba que Valeria y Rodrigo me evitaran por completo en la casa. Pero mis noches no eran de descanso. Las noches eran de guerra forense. Desde mi laptop en el sótano, comencé a desenredar el imperio que habían construido sobre mis cenizas. La empresa de logística que me robaron había sido liquidada a una fracción de su costo. ¿Los compradores? Un conglomerado de empresas fantasma con sede en Delaware que casualmente terminaron fusionándose con la nueva firma consultora de Rodrigo. Ese era su vehículo para lavar el dinero que me robaron y usarlo para financiar su ascenso en la política estatal. Rodrigo se estaba postulando para senador bajo la bandera de la transparencia corporativa y la lucha contra la corrupción. La ironía era tan espesa que casi me hacía reír a carcajadas en la oscuridad. Necesitaba un ejército de un solo hombre en el exterior. Alguien que no estuviera bajo libertad condicional, que pudiera moverse sin la luz roja intermitente en su tobillo. Durante mi segundo año en prisión, le salvé la vida a un anciano llamado Arturo en el patio durante un motín. Arturo no era un pandillero. Era uno de los contadores forenses más brillantes y corruptos del país, encarcelado por diseñar esquemas Ponzi para cárteles. Había cumplido su condena y ahora vivía una vida tranquila, jugando ajedrez en un parque de la ciudad. Fui a verlo un domingo por la tarde, mi único día libre. Me senté frente a él en la mesa de cemento del parque. Moví un peón de su tablero. Me miró, reconociendo mi rostro endurecido al instante. «Pensé que estabas muerto, Navajas», dijo Arturo, con una sonrisa sin dientes. «Casi, viejo amigo. Casi. Necesito un favor. El más grande de todos». Le deslicé un pendrive con la extracción de los mensajes y los registros de las cuentas offshore de Rodrigo. «Quiero que rastrees cada centavo de ese dinero fantasma. Quiero que conectes a las empresas de Delaware directamente con el comité de campaña de mi hermano. Y quiero que construyas una trampa de deuda tan profunda que cuando explote, ni Dios pueda sacarlos de la bancarrota». Arturo conectó el pendrive a una tablet vieja que llevaba consigo. Sus ojos se abrieron lentamente mientras leía los documentos. Silbó suavemente. «Esto es arte sucio, David.
Tu propio hermano y tu esposa te crucificaron. El nivel de fraude aquí es hermoso. Y horriblemente torpe. Dejaron huellas digitales financieras por todas partes porque asumieron que nadie dudaría de tu culpabilidad. Puedo armar este rompecabezas. Pero costará dinero. Dinero real. Sonreí. Una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. ¿Recuerdas el fideicomiso irrevocable que mi abuelo paterno me dejó en Suiza? El que no estaba a mi nombre directo sino a nombre de un corporativo ciego para evitar impuestos hace 20 años. Arturo asintió. Los federales no lo tocaron porque legalmente no te pertenecía hasta cumplir los 40 años. Cumplo 40 el próximo mes, Arturo. Son 6 millones de dólares limpios, intocables, invisibles para ellos. Úsalos. Quémalos si es necesario. Construye la bomba. Durante los siguientes 6 meses, jugué mi papel a la perfección. Soporté las cenas familiares donde mi madre, que se tragó las mentiras de Rodrigo, venía a visitarnos. Me obligaban a sentarme en una silla plegable en la esquina de la cocina mientras ellos comían en el gran salón. Mi madre me miraba con decepción y ni siquiera me dirigía la palabra. Yo masticaba mi comida en silencio, con la cabeza baja, mientras Rodrigo fanfarroneaba sobre sus encuestas políticas y Valeria acariciaba su brazo, la pareja perfecta de la alta sociedad. Pero el verdadero infierno era mía. Un día, la encontré en el jardín trasero llorando porque se le había atascado la cadena de su bicicleta. Me acerqué instintivamente, con las manos sucias de grasa de la empacadora. «Hey, princesa, yo puedo arreglar eso», le dije con voz suave, sintiendo un nudo en la garganta. Me miró con unos ojos idénticos a los míos. El terror inundó su rostro. Retrocedió tropezando hasta caer de espaldas en el pasto. «No me toques. Mi papá Rodrigo dice que eres un delincuente, que nos vas a robar», gritó con sus pequeños pulmones. Las palabras fueron cuchillos enterrándose directamente en mis globos oculares. Sentí que me asfixiaba. Valeria salió corriendo por la puerta de cristal al escuchar los gritos, me empujó violentamente y levantó a mí en sus brazos. «Te dije que te mantuvieras alejado de ella, basura». Me escupió Valeria en la cara. «Vuelve a tu hoyo. Agradece que no llamo a tu oficial de condicional para decir que intentaste atacarnos». Me quedé ahí, de pie, viendo cómo se llevaba a mi sangre, a mi vida entera, hacia la casa. Cerré los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas, haciéndolas sangrar. «Paciencia», me repetía una voz oscura en mi mente. «Deja que sigan construyendo su castillo de cristal. Cuanto más alto, más devastadora será la caída». A medida que se acercaban las elecciones, la campaña de Rodrigo necesitaba una inyección masiva de capital para la publicidad de la recta final. Ahí fue donde Arturo lanzó el anzuelo. Creó un consorcio de inversionistas de bienes raíces de Dubái, una entidad legalmente blindada, operada por actores y testaferros pagados por mi fideicomiso suizo. Este consorcio se acercó a Rodrigo con una oferta que haría salivar a cualquier político corrupto, una donación en especie de 5 millones de dólares a través de contratos de publicidad sobrevalorados, a cambio de concesiones exclusivas de obras públicas cuando Rodrigo ganara el escaño. Rodrigo, ciego por la ambición y la impunidad, mordió el anzuelo entero. Pero había una trampa en los contratos de varios cientos de páginas que los abogados de Arturo redactaron con precisión quirúrgica. Para recibir el dinero sin alertar a las autoridades electorales locales, Rodrigo y Valeria tenían que firmar como garantes personales solidarios de una línea de crédito comercial masiva en un banco extranjero, utilizando absolutamente todo su patrimonio, la casa, los coches, las cuentas en Caimán que habían robado, como garantía colateral. Pensaron que era un mero trámite burocrático, una formalidad para lavar el donativo. No leyeron la letra pequeña que establecía que, en caso de investigación federal por fraude o lavado de activos sobre el consorcio donante, la deuda total se volvería exigible de inmediato, con penalizaciones del 400%, autorizando al acreedor a embargar cuentas y propiedades a nivel internacional. Yo estaba en el sótano, escuchando la reunión a través de un micrófono oculto que había instalado en el despacho de Rodrigo semanas antes. ¿Y tú estás seguro de esto, mi amor?, preguntó Valeria, con un dejo de duda. Completamente, Val. Estos árabes son tontos con dinero. Quieren comprar el Estado, y nosotros les vamos a abrir la puerta. Firma aquí y aquí. Cuando gane la senaduría, el mundo entero será nuestro. El imbécil de David se pudrirá en este sótano mientras nosotros cenamos con el presidente. Escuché el rasgueo del bolígrafo sobre el papel. Firmaron sus propias sentencias de muerte financiera y penal. El mes previo a las elecciones fue una obra maestra de demolición silenciosa. Una vez que tuve sus firmas colaterales, activé el protocolo de destrucción mutua asegurada. Envié un paquete anónimo y masivo no a la policía local, que Rodrigo tenía comprada, sino a la Unidad de Inteligencia Financiera Federal y al FBI, directamente a las oficinas centrales en Washington, eludiendo la jurisdicción estatal. El paquete contenía el historial completo del mensaje de Valeria y Rodrigo detallando la conspiración original para incriminarme, con los certificados digitales intactos. Los registros contables del perito caligráfico admitiendo en un video encubierto, grabado por Arturo, que fue contratado por Rodrigo para falsificar mi firma.
Las rutas del dinero de las Islas Caimán, conectando mi antigua empresa robada con el comité de campaña de Rodrigo. El contrato recién firmado de financiamiento ilícito internacional. Pero no me detuve ahí. La venganza no es solo la ley, es el teatro de la humillación. La noche de cierre de campaña, Rodrigo y Valeria organizaron una gala de lujo en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad. 1.500 invitados. Toda la élite política, empresarial y mediática estaba allí. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Esa tarde, mi oficial de libertad condicional apareció en la casa, sudando y pálido. Me miró, quitó el grillete de mi tobillo y me entregó un sobresellado por la oficina del fiscal federal de distrito. Estás exonerado, David. Anulación completa de la condena. Mis superiores están aterrorizados, no saben cómo esa evidencia salió a la luz. Eres un hombre libre. El Estado te debe millones en compensación, pero... Dios mío, lo que hay en esos archivos sobre tu hermano. Le sonreí, me froté el tobillo liberado, me di una ducha con agua caliente por primera vez en mi vida sin mirar atrás, y me puse un traje a la medida que Arturo me había hecho entregar esa misma mañana. Era negro, impecable. El traje de un verdugo corporativo. Llegué a la gala a las 10 de la noche. Los guardias de seguridad en la entrada intentaron detenerme, pero les mostré un pase VIP platino que yo mismo había impreso, cortesía de la red del comité de campaña que aún aqueaba. Entré al salón inmenso. El aire estaba cargado de perfume, champán y triunfalismo. En el escenario principal, Rodrigo, con un smoking azul medianoche, levantaba los brazos mientras el público vitoreaba. Valeria, deslumbrante en un vestido de diamantes falsos pagado con mis lágrimas, aplaudía a su lado. Detrás de ellos, una pantalla gigante de alta definición mostraba el eslogan, un futuro limpio. Una familia en la que puedes confiar. Caminé lentamente por el pasillo central, abriéndome paso entre los donantes. Algunos rostros de mi antigua empresa me reconocieron. Hubo jadeos, susurros que se propagaron como fuego en hierba seca. Es el hermano preso, es el estafador, decían. No me importó. Seguí caminando, mis pasos resonando con el peso del plomo, hasta llegar al pie del escenario. Rodrigo estaba a mitad de su discurso. Porque la integridad no es algo que se negocia. Es algo con lo que naces. En esta familia, creemos en la lealtad y la transparencia. Mi esposa, Valeria, ha sido la roca. Su mirada, recorriendo el público, de repente chocó con la mía. Se detuvo en seco. Sus palabras murieron en su garganta. El micrófono amplificó un gemido sordo. Valeria siguió la dirección de su mirada y se llevó las manos a la boca, perdiendo todo el color de su rostro. Ver al perro apaleado, al esclavo del sótano, vestido con un traje de $6.000 y mirándolos con la frialdad de un abismo, cortocircuitó sus mentes. El silencio en el inmenso salón fue sepulcral. Saqué mi teléfono del bolsillo del saco. Presioné enviar. No hubo gritos de mi parte. No subí al escenario. Simplemente me quedé de pie, esperando, mirando mi reloj. 5, 4, 3, 2, 1. Las puertas principales del salón de eventos no se abrieron, fueron destrozadas. Una falange de 30 agentes del FBI con chalecos tácticos, armados con rifles de asalto, irrumpieron en el salón. El caos estalló. Mujeres gritando, políticos corriendo hacia las salidas de emergencia, mesas derribadas, botellas de champán estallando contra el suelo de mármol. El agente a cargo, usando un megáfono ensordecedor, gritó. Nadie se mueva. Agentes federales. Las puertas están bloqueadas. Rodrigo Salazar, Valeria Salazar, tienen una orden de arresto federal por los cargos de conspiración, perjurio, lavado de dinero agravado y financiamiento ilícito de campaña. Rodrigo, en el escenario, parecía un pez fuera del agua, boqueando por aire. Trató de correr hacia las cortinas traseras, abandonando a Valeria, pero dos agentes subieron al escenario como relámpagos y lo taclearon contra el atril. El impacto rompió la madera y escuché el crujido satisfactorio de un hueso fracturándose. Lo esposaron violentamente, aplastando su cara contra el suelo. Valeria estaba paralizada, rodeada por agentes. Lloraba histéricamente, suplicando, alzando las manos. Caminé lentamente por las escaleras laterales del escenario. Los agentes federales me vieron, verificaron mi rostro con las fotos que les había enviado mi abogado junto con las pruebas, y me dejaron pasar. Eran mi escolta personal hacia el triunfo final. Me paré frente a Valeria mientras un agente la esposaba con las manos a la espalda. El vestido de diamantes se le rasgó en el hombro. Me miró, con los ojos desorbitados por el pánico ciego. David. David, diles que es un error. Ayúdame, por favor. Piensa en Mía, piensa en nuestra hija. Gritó, con la voz desgarrada, manchada de lágrimas negras por el maquillaje arruinado. Me acerqué hasta que mi rostro quedó a centímetros del suyo. Podía oler su terror. Yo pensé en Mía cada maldita noche de los 1460 días que pasé en la celda 204, Valeria, le susurré, con una voz tan suave que cortaba más que cualquier grito. Mientras a mí me escupían la comida y me fracturaban las costillas en las duchas, tú comprabas vestidos con mi dinero en París. Y le enseñaste a mi hija a odiarme.
Se le cortó la respiración. Sus ojos se abrieron tanto que creí que se saldrían de sus órbitas. Se dio cuenta, en ese preciso microsegundo, de que yo había orquestado todo. Que yo era la mano invisible que acababa de aplastar su universo. Me giré hacia Rodrigo, que estaba siendo levantado a rastras por 2 agentes federales. Tenía la nariz rota, sangrando copiosamente sobre su smoking azul. Tú. Hijo de puta, tú hiciste esto. Balbuceó, escupiendo sangre. Mamá se va a enterar de esto. Estás muerto, David. Muerto. Le ajusté el nudo de su corbata ensangrentada. Mamá acaba de ser notificada por mis abogados de que la casa en la que vive también estaba garantizada en el contrato de préstamo fantasma que firmaste la semana pasada con mis inversionistas árabes, hermano. Se queda en la calle mañana al mediodía. Lo perdieron todo. Todo está embargado. Hasta los vasos de plástico del cajón de abajo que Valeria me dejaba usar. Te veré en el bloque de Rodrigo. Diles a los muchachos que el Navajas te manda saludos. Me di la vuelta y bajé del escenario mientras los arrastraban fuera del salón hacia los furgones policiales, en medio de los destellos cegadores de los flashes de la prensa, que ahora documentaban la caída más humillante en la historia política del Estado. Han pasado 2 años desde aquella noche. El juicio federal de Rodrigo y Valeria fue rápido y despiadado. Como se demostró que falsificaron pruebas para enviar a un inocente a prisión, el juez fue implacable. Rodrigo fue sentenciado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional en una penitenciaría de máxima seguridad. Sé de buena fuente que no le está yendo bien. El ego de un político arrogante no sobrevive mucho tiempo entre hombres desesperados. Le rompieron la mandíbula en su 3ª semana. Valeria intentó negociar, intentó testificar contra Rodrigo alegando que él la obligó, pero yo había filtrado correos donde ella misma daba las órdenes al perito. Le dieron 15 años. Está en una prisión de mujeres en el desierto, trabajando en la lavandería por 20 centavos la hora. Exactamente donde pertenece. Demandé al Estado por condena errónea, negligencia fiscal y daños punitivos, apoyado por mi bufete de abogados y los medios. Me otorgaron un arreglo extrajudicial de $22 millones, exentos de impuestos. A eso se le sumaron los 6 millones de mi fideicomiso y la reestructuración completa de mi antigua empresa, la cual recuperé en la subasta de bienes incautados a precio de liquidación, ya que yo era el único postor con capital líquido limpio. El castillo de cristal fue reducido a polvo. Yo construí un imperio de diamantes sobre sus cenizas. Pero el polvo a veces entra en los ojos y te hace llorar. Obtuve la custodia total y absoluta de Mía, por supuesto. Las primeras semanas fueron un calvario. Ella lloraba por su madre, lloraba por Rodrigo. Me tenía terror. Tuve que usar toneladas de paciencia, docenas de sesiones de terapia infantil intensiva y todo el amor reprimido en mi pecho para romper el muro de mentiras que habían construido en la mente de mi niña. Le enseñé a montar a caballo, fuimos a Disney, nos sentamos a ver películas. Poco a poco, la luz volvió a sus ojos. Anoche, mientras la arropaba en su cama en nuestra nueva casa en las montañas, muy lejos del ruido de la ciudad, se aferró a mi mano antes de dormirse. Te quiero, papá, me dijo, con la voz adormilada. Esa fue la primera vez en 5 años que me llamó papá. Salí al balcón de mi habitación. Serví un trago de whisky de $1000 en un vaso de cristal grueso y miré el horizonte oscuro, estrellado y silencioso. El aire de la montaña era frío, puro. Ya no había grilletes, ni sótanos apestosos, ni cicatrices físicas que dolieran con el frío. Tenía a mi hija, mi dinero, mi nombre limpio, y la certeza absoluta de que mis enemigos despertarían mañana al sonido de una alarma carcelaria. Sin embargo, a veces miro mis manos y siento que todavía están manchadas con la sangre de la familia que tuve que destruir para sobrevivir. No me arrepiento de haber quemado a mi esposa y a mi hermano hasta los cimientos. Se lo merecían. Pero la destrucción es un camino solitario que te convierte, inexorablemente, en algo tan monstruoso como las personas que te lastimaron. Te pregunto a ti, que me lees desde la comodidad de tu pantalla, si aquellos a quienes amas con toda tu alma te encerraran en un infierno para robarte tu vida, ¿aceptarías el golpe y perdonarías para salvar lo poco de tu humanidad que te queda, o te convertirías en el diablo mismo para ver cómo se ahogan en sus propias mentiras, aunque eso te cueste el alma? Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.